Bienvenidos y bienvenidas a La Herramienta, el programa sindical de AFUR. En este programa de formato de entrevistas vamos a analizar hoy la situación del Hospital de Clínicas. Se vienen tiempos de definiciones y queremos saber en qué está este proyecto de refuncionalización del hospital que incluye la participación pública-privada, las PPP. Para ello tenemos en AFUR a Isabel Figari, integrante de la Secretaría de Relaciones Sindicales de la UTHC, para hablar de este proyecto de PPP. Isabel, ¿cómo andas? Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecerles la invitación y saludar este espacio que nos parece muy importante para los trabajadores y para difundir las luchas de los trabajadores. Bueno, arrancando, explicando lo más sencillamente posible, ¿por qué no a las PPP? ¿Qué consiste? ¿Por qué si no? Bien, como fundamental, como primero podríamos poner que mercantiliza la salud y la educación, este sistema de participación público-privada. Si bien se puede discutir jurídicamente si es una privatización o no, sí es una concesión a largo plazo, que eso lo diferencia de las concesiones convencionales, que son a 1 o 2 años. Estos son máximos, según la ley, 35 años, y que condicionan por todo ese tiempo lo que sea la política del hospital universitario. ¿Lo condiciona en qué sentido? Desde varios puntos de vista. Porque en la PPP se hace un contrato con una empresa que va a construir, generalmente es un consorcio, ¿no? El banco que presta, la empresa, los consultores, etcétera, que construyen una obra y la gestionan esa obra. Uh-huh. Y generalmente también el diseño lo pone la empresa. Ese diseño va a ir hacia el lucro, porque es una empresa privada, claro, ¿no? Y va a buscar fines de lucro donde va a priorizar proyectos que le den ganancia. Y bueno, la universidad no tiene esa lógica para los proyectos y para lo que es la formación en salud y la asistencia en salud que se brinda en el hospital de clínica y la investigación. Tiene la lógica mercantilista. Claro, en ese sentido, por ejemplo, lo que son las actuales políticas que lleva adelante el hospital de clínicas pueden verse modificadas, tergiversadas. Por supuesto, se pueden ver porque quien hace la infraestructura la va a hacer pensando en la ganancia, desde el diseño de la misma infraestructura. Y esto hay ejemplos muchísimos en el mundo, donde hospitales que no pueden circular las camas, que para por ejemplo, para los trabajadores los vestuarios son mínimos, o sea, un montón de inconvenientes que hay en esa infraestructura que no está pensada para brindar salud, educación, investigación, sino más bien para obtener lucro. Claro. Entonces, esto mercantiliza lo que es la salud y la educación. Más que esto está extendido también en el Uruguay, no solo al hospital de clínicas, sino sí, a distintas áreas de la ANEP, ¿no? Sí, es una de las propuestas que viene impulsada del gobierno de tratar de que este sistema se vaya extendiendo. Se vaya extendiendo. Nosotros consideramos que en un momento de crisis, como está viviendo el capitalismo ahora, se buscan nichos de mercado no suficientemente explotados en la primera ola neoliberal, y esos son la salud y la educación pública. Uh-huh. Y hay determinaciones de la OCDE y de distintos organismos internacionales, a partir del año 2000 se arremete sobre estos lugares, la educación y la salud pública. Uh-huh. Entonces, se extienden las PPP. También podemos decir, estamos en contra porque es mucho más costoso, para la universidad va a ser mucho más caro. Pero generalmente no se dice lo contrario, que es más barato. Bien, se dice que es más barato y se dice que son más efectivos. Las dos cosas no son así. Lo que hace la PPP es una estratagema contable. Es para que no figure como deuda una inversión, ¿no? Y sacar esos gastos del presupuesto. Pero como después se paga, y se paga con creces, como decía, en un periodo muy largo, se paga a través de un canon anual, sí, que incluye tanto la disponibilidad del edificio, o sea, que se pueda usar ese edificio para los fines que fue construido, como los servicios que brinda esa empresa privada. Esos cánones son muy altos, es como una deuda que se paga con una hipoteca. Claro. Y esos cánones en algunos países ha significado hasta el 40% del presupuesto nacional. Nacional, sí, o sea que no solo perjudica a la universidad y a sus trabajadores, que van a tener problemas para reivindicar salario y reivindicar distintas cosas, sino también a todos quienes dependen del presupuesto nacional. Pero también perjudica a todos los trabajadores en general, que son los que aportamos la mayor parte de los ingresos del Estado, que van a tener que pagar el canon de la PPP. Yo voy a preguntar eso, el canon no lo paga el Estado, ¿lo va a pagar la universidad? Sí, lo tiene que pagar la universidad a través del presupuesto que le tiene que dar el Estado.
¿Y qué garantía hay con eso? Bueno, ahí no hay mucha garantía de que se le dé el presupuesto. El hospital está en las condiciones que está porque no se le da el presupuesto. Pero miren lo que pasa, esto es interesante también verlo. El hospital recibe un presupuesto reducido debido a que la universidad no recibe el presupuesto que pide en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas. Pero la mayoría de los gastos del hospital se vierten a la asistencia. Sí. Porque la infraestructura se descuida, algo hay que descuidar si no alcanzan los dineros. Sí. Acá se invierte la fórmula. La mayoría de los gastos van a ir a la infraestructura y por lo tanto se descuida la asistencia. Entonces, cuando se dice, la ley dice no puede afectar lo asistencial, sí lo va a afectar. Claro. Lo va a afectar por el propio diseño, porque cuántas camas haya en el hospital, cuántos trabajadores haya, qué usuarios se atienden, porque se hacen selecciones de riesgo generalmente, se regionaliza el hospital de clínicas, puede atender tantas pacientes de tal área del país. Usted lo que está diciendo es que es una suerte como de sábana corta, que por un lado se va a priorizar las obras, quizás en desmedro del servicio. En desmedro de lo que es la asistencia, eso sí, a algo, porque el primer gasto del presupuesto de la universidad va a tener que ser para pagar la PPP. No solo en el hospital, porque también en la rendición de cuentas se planteó que todas las obras nuevas de la universidad sean por PPP. Todavía no hay ningún otro proyecto, solo en el hospital de clínica, pero si eso prosperara, la universidad se le va a ir su presupuesto en pagar ese, que es un compromiso a nivel de los tratados internacionales. Tienen las mismas cláusulas de los tratados de libre comercio, con ganancia mínima, con distintas cláusulas que se manejan en estos tratados, por lo tanto va a ser la primera responsabilidad de la universidad tener que pagar ese cambio. Claro. ¿Y por cuánto tiempo estaría en nuestro hospital universitario administrado por estos PPP? Bien, la ley admite hasta 35 años. Lo que se ve es que generalmente cuando se construye una infraestructura de este porte, hay un control por parte de las autoridades del hospital y de la universidad, pero ese control no se mantiene por mucho tiempo, de que realmente se cumpla con el contrato de mantener la infraestructura. Y eso, lo máximo que se ejerce ese control es 8 o 10 años. Entonces después a los 25, 30, 35 años que se entrega la obra, es una obra destruida que no sirve para nada y sin embargo se estuvo pagando todos esos años. Claro. Por eso es mucho más cara y tampoco son más efectivas, porque al pensar en el lucro no se piensa mucho en la asistencia del paciente y se han visto, por ejemplo, en España, largas listas de espera para atenderse los pacientes, se ven un montón de cosas que no lo hacen realmente más eficiente. Sí. Entonces no podemos asegurar ni que sea más barato ni que sea más eficiente. Altera lo que es la gestión y las políticas del hospital y también los organismos de cogobierno y la autonomía del hospital para resolver con algunas cosas, porque, como decía, quién se atiende, cuántos funcionarios, cuántas camas va a haber, todo eso lo va a determinar la infraestructura que se cree. Ahí va. Isabel, ¿tenemos un plan alternativo a de las PPP? El hospital hizo un desarrollo de un proyecto arquitectónico, o sea, con la universidad. Hay un proyecto arquitectónico. El tema es la financiación. El proyecto arquitectónico es bien interesante, que concentra en una parte que se trabajó mucho con los dineros que vinieron de Venezuela, que donó el pueblo venezolano, en la parte del centro cardiovascular, bueno, ampliar esa parte en el sentido de bajar el bloque para ahí, concentrar todo un área crítica, digamos, CTI, cerca de la emergencia, buena conexión con la emergencia, etcétera, y desarrollar áreas para aularios y distintos para investigación. Eso sería y con mejorar, plata que no, la plata no, ese es el proyecto está así, mejorar principalmente lo que es la hotelería de los pacientes, o sea, que estén en cubículos individuales o de a dos, con baño privado, esa parte que se siente mucho cuando uno está internado. Claro. ¿No? Ese proyecto está muy bueno. Ahora, lo que estamos hablando de la financiación. Y el Poder Ejecutivo plantea que solo sea por PPP, y la universidad, la UTC, por ejemplo, planteó una propuesta que la llevó a la universidad y la universidad la tomó, que es, por ejemplo, obtener el dinero de exonerar durante 7 años a la universidad de la mitad de los aportes patronales. Porque la universidad es una institución que paga más. Sí, la pública, la universidad pública paga un 19,5% de aportes patronales. Sí. Sin embargo, la privada no paga nada. Sí. Hay otros descuentos también que tienen exoneraciones que tienen las privadas, pero no lo tienen la universidad pública.
Entonces, solo exonerando por 7 años se podría pagar. Pero también hay otras opciones. Sí. ¿No? Este año vamos a pagar 3.000 millones de dólares de deuda externa. Por supuesto que no lo vamos a pagar, sino que vamos a endeudarnos más. Son 8 millones de dólares por día. Con 15 días se paga el hospital. Entonces no estamos pidiendo, no pago la deuda, no. 15 días que no se pague, hay una deuda legítima contraída durante la dictadura. Hay, no sé si ustedes saben, porque a veces parece hasta gracioso, en el año 85, cuando asume Sanguinetti, se hace una ley de presupuesto donde se pone error matemático, error aritmético. Se pone, y eso, sí, porque no cerraban las cuentas. Sí. Y eso son 3% del PBI de la época. Bueno, tomemos esas pequeñas cosas que están en la deuda, que se están pagando, y en 15 días ya está el dinero para el hospital de clínicas. Claro. La universidad va a presentar la semana que viene su proyecto de rendición de cuentas. ¿Ahí tiene asignado algún recurso para sobre la universidad? Los trabajadores hemos pedido que el dinero venga por el presupuesto nacional. Sí. Y eso lo ha tomado la universidad y está pidiendo 11 millones de dólares anuales ustedes saben que ahora se vota por 3 años, es un mini presupuesto que se resuelve por 3 años. Bueno, la universidad está pidiendo 11 millones de dólares anuales y con eso se podría hacer muchísimo, porque con los 20 millones, que fueron 17 millones, mejor dicho, que donó el pueblo venezolano, se hizo muchísimo en el hospital, muchísimas obras. Entonces con ese dinero se podría hacer muchísimo y mejorar muchísimo las condiciones del hospital de clínicas. Así que bueno, estos días que quedan de junio van a ser fundamentales para saber por dónde puede ir el tema del destino del hospital. Sí, porque el proyecto de prefactibilidad ya tendría que estar elaborado ya hace un par de meses. Se ha conseguido prórroga del Poder Ejecutivo para presentarlo y se tiene que resolver en los órganos de gobierno, en el CDC, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos apostando a que en este mes se resuelva y por supuesto que se resuelva no a las PPP, ¿no? Hay muchas autoridades, decanos, la directora del Hospital de Clínicas, que están planteando que no ven viable el futuro del hospital bajo un sistema privado. Bueno, para finalizar, Isabel, ¿querés darle algún mensaje a los universitarios y universitarias que nos estén viendo en este momento? Bueno, a los compañeros, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los compañeros, pero también hay muchísima información sobre el tema de la PPP y lo que ha significado esto para otro sistema de salud. Para dar un ejemplo nada más, en Inglaterra se implementaron las PPP en la época de Thatcher y se perdieron 25% de los puestos de trabajo. Se redujeron las camas de los hospitales a la mitad. Entonces, solamente con estos datos nos da para pensar qué futuro le puede esperar no solo al hospital universitario, sino a todo el sistema de salud. Bien, perfecto. Isabel, gracias por acompañarnos en la herramienta y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con más herramientas. Gracias a usted.